Locura, de Iracema Chávez. Guanajuato. Los días siguientes pasaron bien. Creí que después de lo sucedido con Joel se alejaría de mí, pero no fue así. Al contrario, él y yo nos unimos más que nunca. No específicamente como pareja, pero sí comenzó a surgir una linda amistad. Aunque mis sentimientos que descubrí por él no cambiaron, pero acercarme a él me ayudó para conocerlo más. Comenzaron las clases en la Universidad de Guanajuato. Es una hermosa escuela. Me sentía muy emocionada de asistir, que no pude dormir bien aquella noche. Estaba muy cerca de la casa de Flores, así que todos caminábamos hacia ella sin problemas. Tenía que levantarme a las 6 de la mañana para estar lista antes de las 7. ¿Por qué tan temprano, piñón? Escuché la voz de Joel entrando a la cocina. Nos asustó a Talia, Janae, Arcelia y a mí por la grave voz que hizo en medio de la oscuridad. Nos hizo gritar y saltar al grado de abrazarnos las 4 por el miedo que generó. Joel venía acompañado de su hermana Jael, quien corrió hacia nosotras un tanto preocupada. Somos nosotros, no se asusten. Gritó Jael para tranquilizarnos, golpeando a su hermano en la cabeza cuando pasó al lado de ella. Todos preparamos sándwiches para llevarlos a la universidad y llenamos botellas con agua para no pasar sed durante el día. Algunos profesores nos dijeron que hacía mucho calor en Guanajuato, así que quisimos prevenirnos. Minutos después, Nadir, acompañado de Helder, Samir y Zafir, entraron a la cocina riendo y platicando como siempre lo hacían. Todos comenzamos a salir de la casa para dirigirnos a la universidad. Estábamos ansiosos en verdad, y nuestra sonrisa hablaba por nosotros. Por Dios, Jael, pensaba que tenías mejores gustos al elegir a tus amigos. No creo que tu padre se ponga muy feliz al verte con esto. La voz irritante de Violeta habló detrás de nosotros. Venía acompañada de 2 chicas más, las mismas que veían a Joel el primer día que llegamos a Guanajuato. ¿Cuál es tu problema, niña? Le gritó Janae a Violeta lo suficientemente enojada para asustar un poco a esta loca chica. A ti nadie te habló, Pandrosa. En vez de meterte en lo que no te importa, deberías considerar alejarte de eso, antes de que descubran que eres lesbiana. Dijo hirientemente Violeta mientras señalaba a Arcelia con dolo. Yo no soporté el trato que Violeta le estaba dando a mis amigas. No sabía por qué Violeta era así con los demás. No le habíamos hecho nada. No tenía por qué meterse con nosotros. Noté que Jael aumentaba su respiración mientras la disputa se daba en el patio delantero de la casa. Creo que es algo que a ti no te importa. Le gritó a Talia a Violeta con voz temblorosa, mirándola cómo se acercaba a ella lentamente. Sí, creo que la que debe conocer mejor a las personas eres tú, y no solo ser una niña mimada y tonta como lo estás demostrando ser. Nadir apoyó a Talia dando un paso al frente de mi amiga para protegerla. Sabía que era protector con las personas que le importaban, pero jamás lo había visto tan enojado como aquel día. ¡Ay! La 4 ojos encontró a su fiel caballero. ¡Qué tierno! Pero por favor, Zamora, es obvio que él solo te quiere por interés. Creo que tú, al igual que Jael, deberías elegir mejor a tus amistades y darte un pequeño gran arreglo con tus millones. Dijo Violeta, un tanto sarcástica y burlona. Atalia y yo nos volteamos a ver un poco preocupadas. Atalia no quería que nadie supiera de su posición económica, ya que buscaba hacer amigos sinceros que no se acercaran a ella por interés. Estoy segura que ninguno de nosotros está con ella por esa razón, pero Violeta le generó una inseguridad enorme que la hizo hiperventilar. Vi unas lágrimas en mi amiga al bajar su rostro para ver al suelo y dar un paso atrás un tanto apenada, mientras acomodaba su cabello detrás de su oreja para arreglarse un poco. ¿Cómo se lo dijo Violeta? ¡Eres insoportable! Jamás entenderás lo que es una verdadera amistad porque tus amigos te temen en vez de quererte y solo te siguen por conveniencia. ¿Crees que todos somos como tú? Nunca entenderás que lo que realmente vale en una persona son sus sentimientos, su corazón y su cerebro. Pero claro,
Lo olvidé. Tú no tienes corazón, porque no quieres a nadie excepto a ti. Y mucho menos cerebro. ¿O qué? ¿Te tengo que recordar por qué viniste a este viaje? Eso creí. No te vuelvas a meter con ninguno de ellos o te las verás conmigo. Le contesté a Violeta al borde del grito, acercándome a ella sin miedo, pero con demasiado enojo que me atreví a empujarla levemente. No soportaba ver así a Talia y mucho menos a Jael y a Hanae. Violeta no tenía la menor idea de lo que ellas pasaban, así como tampoco sé de dónde saqué el coraje para enfrentarla. Joel solo me miró estupefacto al lado de Jael. Ambos estaban asustados, como si no supieran qué hacer o qué contestar. Tal vez nunca se defendían si alguien les hacía daño. Violeta les gritó a sus compañeras y fueron las primeras en salir de la casa en grandes zancadas, mirándome enojada. Gracias por defender a mi hermana. Dijo Joel tocando mi hombro un poco tembloroso. Nunca dejen que alguien más las haga sentir poco. Ustedes son grandes y siéntanse orgullosas de lo que son o cómo son. Me dirigí a mis amigas dedicándoles una sonrisa tratando de evitar un poco la mirada de Joel. Jael y Nadir subieron a una camioneta que Joel conducía, mientras nosotros caminamos con el resto de los chicos de mi universidad hacia la Universidad de Guanajuato. El primer día de clases fue increíble. La escuela era maravillosa y tenía varios compañeros sumamente inteligentes que venían de diferentes universidades de la República Mexicana. Yo estaba impresionada. ¿Qué mejor que estudiar metalurgia en una ciudad minera como lo era Guanajuato? Según mi horario, tenía tiempo libre de 9 a 11 de la mañana. No sabía si Atalia o alguna de mis amigas estaba en clase y no quise interrumpirlas. Caminé hacia una cafetería donde pedí un café y una dona de chocolate. Me senté en una de las sillas vacías y comencé a leer el libro que nuestro profesor nos había recomendado acerca de minerales preciosos. Es el primer día, Piñón. ¿Puedes dejar de ser una nerd por un minuto? La voz de Joel interrumpió mi lectura por detrás de mí, sacándome una sonrisa tonta al escucharlo. ¡Hola! ¿Qué haces aquí? Le pregunté un tanto emocionada. Trataba de disimular que me alegraba verlo. ¿Qué haces tú aquí? Esta es mi escuela. Estudio ingeniería metalúrgica. Me respondió con un tono burlón y ladino como siempre. Yo estoy aquí por el diplomado en metalurgia. Soy becada, contesté un tanto emocionada. No podía creer que él estuviera ahí. Me imagino que también Jael está aquí. Le pregunté a Joel un tanto confundida, tratando de disimular un poco mi emoción. Sí, ella estudia ingeniería en sistemas automotrices, ama los autos. Es rara, pero para ser mujer es excelente. Es el mejor promedio de su carrera. Comentó muy orgulloso, cambiando su rostro al ver al mío. ¿Para ser mujer? ¿En qué época vives? Que sea mujer no quiere decir que vaya a ser mala en algo relacionado con los autos. Creo que todos y todas somos capaces de hacer todo. Y... contesté a la defensiva, un tanto alterada. No soportaba escuchar esa clase de comentarios machistas o ególatras. No me malinterpretes, Piñón. Me enorgullece mi hermana. Es muy buena. Solo era un comentario arremedando a mi padre. Un chiste. Pensé que sería gracioso. Perdón, pero no soy machista. Eso lo es mi papá. De hecho, él cree que Jael está en la carrera de Derecho o algo así porque, según él, las ingenierías son de hombres. No se actualiza, pero es gracioso. En esta escuela no se imparte esa carrera, espero no la descubra. Joel me platicó a la defensiva, tratando de calmar mi enojo. No podía creer que su padre pensara de esa manera. Era muy anticuado. Mientras pensaba en lo que Joel me había contado, alguien me tapó los ojos inesperadamente. Debo admitir que me asusté un poco. ¿Quién soy, hermanita? La voz alegre de Nadir sonó detrás de mí y sin pensarlo me levanté a abrazarlo fuertemente. Al parecer él también tomaba un diplomado en la misma universidad. Me alegré de verlos, aunque Nadir tomó mi dona y comenzó a devorarla sin importarle nada. Se escudó en las palabras, los hermanos deben compartir, las cuales mi mamá nos enseñó y nos repetía de pequeños.
Al terminar el día, regresamos a la casa de Flores. Al llegar, notamos que el señor Raúl subía a su carro con algunas maletas un poco sospechoso. ¿A dónde vas, papá? Joel se acercó a su padre tratando de averiguar algo, seguido por su hermana, la cual tomó la mano de Joel un poco asustada. Era obvio que le temían demasiado a su papá. No te incumbe, Joel. Cuida la casa en mi ausencia. Las palabras despectivas del señor Raúl apenaron un poco a nuestros amigos, pero todos tratamos de no tomarlo en cuenta y seguimos con nuestros asuntos. ¿Te puedo dar un abrazo? Adiós, papá. El señor Raúl ignoró a Jael, rodando sus cansados ojos al verla acercarse, entrando a su auto y alejándose de la casa sin mirar atrás. Vi todo desde el marco de la puerta que nos dirigía a la sala, notando unos sollozos en Jael que me partieron el corazón. Joel intentó abrazarla, pero ella solo entró a la casa corriendo con algunas lágrimas rodando de sus verdes ojos. Oh, hola, Piñón. ¿Viste todo? Joel se acercó apenado a mí, evitando rotundamente mi mirada. Sí, lo siento. No quería incomodar, pero... Ay, perdón. Respondí un poco torpe al ver a Joel con los ojos llorosos. Solo quería abrazarlos y decirles que no se sintieran mal de los desplantes de su padre, pero, pensándolo bien, sonaba muy estúpida esa idea en mi cabeza. Era obvio que sentían horrible la forma en que el señor Raúl los trataba. No supe cómo apoyarlos y solo quedé ante ellos como una chismosa. Traté de dar media vuelta e irme lo más rápido posible, pero Joel me detuvo, tomando mi brazo y abrazándome fuerte. Gracias por quedarte, Piñón. Sé que no lo hiciste solo por ver el show. Mi papá puede ser un tanto peculiar, sobre todo con Jael. A mí al menos me contesta de vez en cuando. Pero a ella la trata como si no fuera su hija. ¿Recuerdas que te conté en la mañana que era un poco machista? Pues esa idea sobrepasa los límites, trata muy mal a Jael por el simple hecho de ser mujer. Dice que las mujeres son inútiles y un estorbo, que solo sirven para procrear y tener limpia la casa. De hecho, no quería dejarla estudiar, pero yo lo convencí. Jael se ha pasado la vida tratando de ganarse al menos un poco el afecto de papá. Pero pareciera que cada vez que ella lo intenta, él encuentra una nueva forma de lastimarla. Joel tenía los ojos llorosos. Era evidente que guardaba muchos sentimientos dentro de él. Ay, sé que el señor Raúl es su padre y es toda la familia que tienen al parecer, pero nosotros también somos libres de escoger algunas personas como parte de nuestra familia, como Nadir y yo. Él es mi hermano desde que tengo memoria. Mi mamá lo trataba como a un hijo más y él se dirige a ella como mamá Ángela. El punto es que muchos de nosotros los queremos a Jael y a ti y podemos ser su familia si así lo quieren. Sé que duele mucho el hecho de ser despreciados por su propio padre, pero no es sano que vivan eso. Ustedes son amados por muchas personas, no lo olviden. Tomé las manos de Joel sintiendo un leve mareo que me hizo alejarme de él lentamente, regalándole una sonrisa al ver sus lindos ojos, la cual me respondió con otra sin dudar, mirándome enternecido y siguiéndome con la mirada hasta que entré a la cocina donde estaban los demás. Sentí algo en mi panza llamadas mariposas, haciéndome sonreír tontamente frente a mis amigos y recibiendo burlas de ellos que involucraban a Joel. No me dejaban tarea porque era más trabajo práctico que hacíamos en la escuela. Por las tardes hacía varias actividades como ir a cantar con nuestros viejos amigos mariachis o caminar por la plaza. Era muy relajante y hermoso ver los colores del cielo al anochecer. Aprovechamos las tardes para comer o jugar en el jardín todos juntos durante la semana, ya que ni Joel ni Jael se tenían que preocupar porque los viera su padre. Había días donde hacíamos pijamadas en nuestro cuarto, y algunas noches Joel y yo platicábamos de la escuela o de nuestras vidas en la sala de la casa o en el suelo cerca de nuestras habitaciones. Notábamos que Nadir invitaba a Talia a cenar a la cocina todas las noches y subían a dormir ya muy tarde. También nos dimos cuenta de que algunas noches
Jael salía de la casa y se iba hacia un rincón, cerca de la enorme puerta de madera del patio delantero. Joel me platicó que la casa de al lado era de David y que la barda de madera que separaban ambas casas estaba floja, lo suficiente para poder pasar por debajo de ella. Pasaron casi 2 semanas y por fin el señor Raúl regresó a la casa de Flores. Llegaba solo, de la misma manera como se fue. Recuerdo que era de madrugada y me despertó el motor de su carro. Me asomé hacia el balcón desde mi cama, por una pequeña rendija que hice al abrir la enorme y pesada cortina. Vi que el señor Raúl bajaba del auto vestido de negro, como siempre, y volteaba a todos lados para evitar que alguien lo viera. Abrió la cajuela y de ella sacó un cuadro, como una pintura o un espejo, pero esta última opción la descarté ya que no se veía ningún reflejo en él. Parecía que el cuadro estaba pintado de negro en su totalidad, con un marco dorado muy lindo a su alrededor. No era muy grande. Debió medir aquel cuadro medio metro cuadrado aproximadamente, ya que lo llevaba bajo el brazo sin quejarse de su peso, mientras que en la otra mano llevaba un bolso pequeño que apretaba con celo. El señor Raúl entró a la casa silenciosamente y no pude ver más. Me desconcertó un poco su miedo. Después de ver aquel misterioso suceso del señor Raúl, mi dije comenzó a vibrar y a calentarse un poco debajo de mi playera. No entendía por qué, pero me resultó muy raro. Me volví a acostar y tomé con miedo el collar en mi mano, presionándolo con mi pecho fuertemente, pensando en que tal vez eso lo tranquilizara, como si la piedra tuviera mente propia, a la cual yo podía ayudar o calmar. Fue la primera vez que no pude dormir en aquella casa. Ese fin de semana salimos todos a conocer un poco más de Guanajuato. Un día antes, en la cena, Joel nos propuso ir a un recorrido turístico que él mismo dirigiría. Todos aceptamos encantados sin dudarlo. Preparamos comida, bebidas y botanas para el camino, que al parecer sería largo. Atalia, Hanae, Arcelia y Jael prepararon comida para todos. Yo me deslindé de la cocina, ayudando a meter varias cosas a la camioneta de Joel con Nadir, Samir, Helder y Zafir. Afortunadamente, el señor Raúl no nos vio. Casual e inesperadamente no estaba en la casa otra vez, así que pudimos organizarnos con demasiada libertad. Ese día Joel manejó, y de copiloto iba Nadir, quien le ganó el lugar a Alejandro en un volado. Yo me senté con Natalia, Hanae, Arcelia y Jael hasta atrás. Íbamos un poco apretadas, pero felices. En la parte de en medio iban los 2 amigos y vecinos de Joel, junto con Samir, Zafir y Helder. Todos estábamos emocionados de ese día, y nuestras sonrisas lo demostraban. Damas y caballeros, a su derecha verán el famoso kiosco de la Plaza Central, donde nuestra queridísima Águeda Piñón debutó como cantante y será una gran leyenda en algunos años. Nadir hablaba como guía de turistas, lo cual hacía a todos reír a carcajadas. La primera parada fue en un estacionamiento donde dejamos la camioneta. Joel nos dijo que Guanajuato se conocía caminando, así que todos tomamos nuestros morrales y mochilas y lo seguimos sin dudar. Platicaba todo acerca de los lugares donde nos deteníamos. Nos mostró los túneles, los cuales eran un poco lúgubres y oscuros. Estos túneles se hicieron para que no hubiera más inundaciones en la época de lluvias, pero también dicen que fueron hechos para conectar a todas las iglesias a través de pasadizos secretos. Nos contaba exaltado Joel, mientras caminaba rápidamente. ¿Por qué nos llevas corriendo? ¿Puedes ir un poco más lento, por favor? Le gritó cansada Arcelia detrás de todos, tomando el brazo de Hanae como bastón. Porque también en estos túneles se deja ver a la Llorona o monjes en busca de su monasterio, pero si quieres verlos podemos ir más despacio. Todos abrimos los ojos y apretamos el paso sin decir nada. Entendimos el por qué Jael, David, Alejandro, Nadir y Joel caminaban tan deprisa. Pasamos por muchos lugares muy hermosos. Joel, Jael y Nadir se encargaban de contar la leyenda que tenía cada lugar.
Recuerdo varios como la Casa de los Lamentos o la Plazuela de los Carcamanes y el Tesoro de las Margaritas. Todos y cada uno de esos lugares tenían algo que hacían sentir la leyenda en la piel. Después de tanto caminar, llegamos al Callejón del Beso. Es muy estrecho y colorido. Desde el callejón de enfrente se veían aquellos balcones que la famosa leyenda describía. Cada paso dado hacia el Callejón del Beso, inexplicablemente, me costaba darlo. Mi dije volvía a vibrar y a quemarme suavemente en mi piel debajo de mi playera. La respiración me faltaba un poco, y cayendo desmayada de un segundo a otro, dejé de saber de mí por varios minutos. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Solo recuerdo haber escuchado la voz de Atalia que gritaba por ayuda a lo lejos. Al abrir los ojos, lo primero que vi fue a Nadir y a Atalia, quienes me miraban exaltados y preocupados al lado de mí. ¿Estás bien, amiga? Preguntaba a Atalia un tanto alterada, mientras su voz la escuchaba lejana y un poco distorsionada. No podía responder, me dolía la cabeza y mi pecho por alguna razón. Quise moverme y sin querer golpeé a algo que estaba junto a mí. Noté que estaba en el suelo al tratar de incorporarme nuevamente. Cuando pude recobrar mejor el conocimiento, me di cuenta de que al lado de mí estaba Joel, y no especialmente preocupado por mí, sino también confundido y tratando de recuperar el aliento. ¿Están bien? Nos asustaron demasiado. ¿Qué no desayunaron? Nos dijo Nadir a ambos con una voz más clara. ¿Qué pasó? Dije agarrándome la cabeza y mirando a Joel, que parpadeaba para enfocar la vista un poco mejor. ¡Se desmayaron! ¡Los dos se desmayaron al mismo tiempo! Gritó Hanae detrás de Nadir. Sí, ella tiene razón. Tú ibas atrás con Natalia y ella te alcanzó a agarrar para que no te golpearas, mientras pedía ayuda. Pero al mismo tiempo lo hicimos Nadir y yo con Joel. Dijo Jael preocupada, mirándonos para cerciorarse de que estábamos bien. Sentía que vibraba y se calentaba esta cosa. Decía jadeando Joel, mientras apretaba el collar que la anciana nos había dado. ¿Ambos traen el mismo collar? Dijo Zafir con un tono alarmante. Sí, una anciana nos lo dio el día que fuimos al cine y bailamos en la plaza. Dije un poco cansada y respirando más tranquila. Sí, una anciana nos lo dio. No la conocíamos, pero ella parecía que sí. Comentó Joel mirando a todos lo suficientemente tranquilo para alterarlos. ¿Qué de pequeños no les enseñaron a no recibir nada y mucho menos a hablar con extraños? Nos regañó la voz de Zafir teniendo el apoyo de todos. Las miradas de nuestros amigos estaban sobre Joel y yo. Notábamos miedo y preocupación en sus rostros. Atalia y Nadir me ayudaron a levantarme, mientras que David y Helder ayudaban a Joel. Todos caminamos tranquilos hacia el Callejón del Beso. Joel y yo ya estábamos mejor, pero el cansancio se hacía notorio a cada segundo que pasaba. Nadir comenzó a narrar aquella trágica leyenda mientras nos acercábamos a las escaleras del callejón. De repente, escuché una voz de mujer que cantaba dentro de una de las casas de la leyenda. Mi curiosidad ganó haciéndome caminar hacia la puerta, que por alguna razón estaba abierta, así que me tomé la libertad de entrar sin pensarlo demasiado. Me parecía muy familiar, como si antes ya hubiera estado ahí, como si cada rincón de aquella casa lo conociera a la perfección. Aquel inmueble estaba abandonado, había muebles antiguos y sucios. La voz que cantaba se escuchaba cada vez más clara. Parecía que subía las escaleras y me digné a seguirla sin dudar. Me llevó a una de las recámaras de la casa y con miedo, lentamente, abrí la puerta. Era una habitación hermosa. Sus paredes eran rosa pastel con algunas flores de colores pintadas en ella. La cama era enorme y suave. Parecía que la habían tendido y acomodado hace poco. Inspeccioné cada cosa y cada rincón de aquella habitación. Muchos de ellos los reconocía por alguna razón y sabía exactamente dónde se encontraban otras más. No había notado que aquella voz había callado.
Una voz parecida a la que cantaba en aquella casa susurró unas palabras desde mi collar que aquella rara anciana nos había dado. Lo dijo varias veces mientras se calentaba nuevamente y comenzaba a vibrar. Me acerqué a aquel balcón abriendo la enorme cortina que lo ocultaba. Detrás de ella se encontraban dos puertas que estaban cerradas con la llave por en medio. Rápidamente saqué una pequeña y hermosa caja de madera que estaba debajo de la cama y tomé una llave que estaba guardada en su interior. Me sorprendió saber eso, pero no le tomé importancia en ese momento. Al abrir las puertas, noté una silueta en el balcón de enfrente. Estaba parado en el marco de la puerta sin dejar ver su rostro a la luz. No alcanzaba a distinguir quién era. Ambos caminamos hacia adelante para vernos mejor y fue una sorpresa y una emoción inexplicable ver a Joel frente a mí. Ambos estábamos mudos, no sabíamos qué decir. Una fuerza rara salía de nuestros collares haciéndolos brillar con un color verde muy lindo. Ambos collares nos jalaron hacia adelante, como si fueran imanes que se unían inexplicablemente, haciéndonos quedar a pocos milímetros del otro. Ambos respiramos, un poco alterados y apenados. Sus ojos verdes miraban los míos, mientras por detrás sentía una mano que acariciaba delicadamente mi cabeza. Antes de que el miedo me invadiera y de poder voltear a ver a aquella persona, volví a caer lentamente desmayada, escuchando, con una voz lejana, aquel canto que me incitó a entrar a la casa. Raramente desperté de nuevo en aquella recámara. Todo se veía distinto. Noté que estaba en el suelo, cerca de aquella bonita cama, sin tener explicación alguna de cómo llegué ahí. Rápidamente me levanté un poco mareada para llegar hacia el balcón nuevamente y ver a Joel, pero él ya no estaba. En su lugar se encontraba aquel joven que había aparecido en mi mente aquella vez que Joel y yo nos besamos en el cine, y en ese momento caí en la cuenta de que también era el mismo de mi sueño. Me quedé perpleja al ver que besaba a una chica muy linda y refinada. Ella portaba un hermoso vestido azul cielo. Se veían felices por un momento, hasta que sus sonrisas se desvanecieron al voltear a la puerta de la habitación, donde por alguna razón nadie notaba mi presencia. Entró un señor muy enojado, aventando a otra mujer al suelo para que no interviniera. Sus ojos se me hacían conocidos, como si los hubiera visto antes, pero no recordaba dónde. Emanaba de ellos un odio y decepción impresionante que me hizo temerles. Aquel señor se acercaba a la chica con rabia en el rostro y una daga en su mano derecha. La joven gritaba con miedo al ver aquella acción, y poco a poco su mirada se perdía en la nada de aquel cuarto, mientras caía al suelo con aquella daga enterrada en su pecho, haciéndola morir lentamente. El joven que se encontraba en el otro balcón tomó la mano de la muchacha, atravesando los barandales de los balcones y sintiendo su pulso esfumarse en pocos segundos. ¡No! Joel y yo gritamos despertando del extraño desmayo o sueño, el cual se sentía tan real. Ambos teníamos lágrimas en nuestros rostros. Al parecer, ambos vimos lo mismo al caer en aquel trance. ¿Tú viste cómo la mataba? Me preguntó Joel, demasiado alterado como yo, sentado en el piso del balcón frente a mí. Sí, sentí demasiado real ese sueño. Todo lo veía desde la puerta del balcón, pero cuando entró aquel señor simplemente no podía moverme para ayudar a la chica. Le respondí con la respiración demasiado rápida. Yo tampoco, sentía que algo me detenía al suelo. No sé qué pasó. Joel y yo nos miramos preocupados e inspeccionando con la mirada los respectivos cuartos para encontrar alguna explicación. Por un momento sentíamos alguna presencia junto a nosotros, pero no vimos nada a nuestro alrededor. Yo creo que no deberíamos estar aquí. Cuando me desmayé sentí como si alguien acariciara mi cabeza. Le conté a Joel con el miedo en la piel al mirar sus ojos. Yo sentí algo parecido, pero es extraño. No siento que sea algo malo. Tal vez
Alguien se quiere comunicar con nosotros, ¿no crees? La mamá de Alejandro siempre dice que cuando eso suceda debemos preguntar si necesitan algo. Me contestó Joel desde el otro balcón tranquilamente. Es broma, ¿no? Estás loco si crees que voy a preguntar a la nada si necesitan algo. ¿Qué tal si nos responden? Respondí a aquella locura que Joel proponía, un poco alterada. Sí, ese es el punto, Piñón, tener una respuesta. Me contestó con una sonrisa en el rostro, rodando los ojos y tomando mi mano, mientras reía frente a mí. Finalmente convencí a Joel de salir de aquellas casas para reencontrarnos con nuestros amigos abajo. Tal vez nos estaban buscando. Al caminar hacia la salida, un hermoso olor a rosas y pan dulce, que no percaté al entrar, comenzó a surgir por toda la casa. Fue extraño, pero me provocó tranquilidad y miedo a la vez. Joel salió al mismo tiempo que yo y caminamos hacia nuestro grupo. Don Luis no soportó la pérdida de su amada y se lanzó desde el brocal de una mina, que no recuerdo su nombre en este momento, y así fue como se quitó la vida. Nadir narraba la última parte de aquella trágica leyenda frente al grupo, notando que no nos fuimos mucho tiempo, aunque así lo hayamos sentido. Noté una vez más que el tiempo de Guanajuato pasaba de forma misteriosa, al menos para mí. Valenciana. La mina se llama Valenciana. Fue donde se mató. Joel se acercó a Nadir diciendo aquel dato un poco nervioso. Para todos fue obvio que Joel lo supiera, ya que siempre había vivido en Guanajuato y se sabía a la perfección cada mito y leyenda de ese lugar. Visitamos unos cuantos lugares más, cada uno con su propio toque especial. Realmente Guanajuato era un lugar mágico. Caída la noche, nos dirigimos en la camioneta hacia la casa de Flores. Todos íbamos agotados, pero satisfechos por el día que pasamos. Al llegar, cada uno se fue a su habitación sin desviarse. Joel se despidió de mí con un beso en la mejilla y deseándome una buena noche, regalándome una sonrisa. No pude esperar para llamar a mi mamá y a Alba para contarles mi día. Mis compañeras de cuarto me abordaron con preguntas respecto a Joel y nuestra misteriosa desaparición en el Callejón del Beso. Aunque les conté lo sucedido, hubo cosas que no me creyeron del todo y no las culpo. Yo tampoco me hubiera creído si fuera ellas. Aún sigo impresionada por lo que pasó. Me sentía sumamente angustiada por lo que vi en aquel extraño sueño. Fue como si lo hubiera vivido en carne propia. Iracema Chávez como Águeda, Zenia como Joel, Leslie Beiza como Jael, Jimena Guijosa Moreno como Atalia, Lalo FC como Nadir, Ulisa Díaz como Hanae, Mica como Arcelia, Marcos Medina como Zafir y Samir, Jorge Manuel Méndez como Elder y Raúl, Tisha Sansón como Violeta. Acústico.